¿Imaginas que te acusen de robar el único sueño por el que luchaste toda tu vida? Yo pasé de ser la mujer incompleta a la que encerraron, a encontrar una maternidad que nadie puede quitarme. Te revelaré la lección que aprendí tras las rejas, que cambió todo. Quédate hasta el final. Guadalajara es una ciudad que huele a lluvia en verano, a tierra mojada y a flores del mercado de San Juan de Dios. En sus calles, el eco de las campanas de la catedral se entremezcla con el murmullo de las oraciones, un tejido sonoro que te envuelve desde que naces. En este escenario de tradición y color, entre las paredes de una casa con patio central donde las macetas siempre están florecidas, se dibujó la vida de Ana. Ana aprendió el lenguaje de la fe antes que el de los números. Sus manos infantiles se doblaron en forma de rezo mucho antes de sostener un lápiz. Rezaba por la lluvia, por la salud del abuelo, por el buen examen. Y más tarde, como algo natural, como respirar, rezó por un hijo. Pero entre cada amén susurrado en la penumbra de la iglesia, en su mente crecía, lenta y persistente, una pregunta incómoda: ¿y si Dios escucha, pero no responde? Durante 10 años, el calendario dejó de ser un objeto para medir el tiempo y se convirtió en su dictador. Cada mes estaba marcado con círculos, cruces y signos de interrogación que solo ella entendía. Las agujas de las inyecciones se acumulaban como pequeños dardos de esperanza en el contenedor de material médico, y los consultorios, fríos y asépticos, se volvieron su segunda casa. Allí, los diagnósticos se disfrazaban de palabras técnicas, pero el mensaje era siempre el mismo, un vacío que la ciencia no podía llenar. En su hogar, el silencio crecía. Ya no era la quietud apacible de antes, sino un ser palpable que se sentaba a la mesa a la hora de la cena. Su esposo, Luis, comenzó a llevar la impotencia en los hombros, curvados como si cargaran un peso invisible. Un día, tras una discusión sorda, la palabra salió, dura y afilada: sangre. Necesito un hijo de mi sangre, dijo. Y en ese instante, la distancia entre ellos se volvió un océano. Cuando Ana, buscando un atisbo de luz, murmuró adopción, él lo vio como una rendición, una traición a su linaje. La palabra cayó como un insulto. Pero el mayor peso no lo imponía la medicina ni la frustración de Luis. Era una carga más antigua y más pesada, tejida por miradas ajenas, por consejos no solicitados, por las preguntas bien intencionadas de las tías en las fiestas familiares, y para cuando la bendición era el peso de un mandato silencioso que toda mujer de su mundo parecía respirar: si no eres madre, no estás completa. Ana cargaba no solo con su infertilidad, sino con la culpa entera que una sociedad, heredera de rezos sin cuestionar, le había puesto sobre los hombros. Este es el inicio de su historia. No en un grito, sino en un suspiro ahogado. No en la derrota, sino en el instante en que, entre la presión de la tradición y el eco de sus propias preguntas, una chispa de algo distinto, algo que se parecía mucho a su propio valor, comenzó a titilar en la oscuridad. La esperanza, cuando llega después de tanto tiempo, no llega como un suspiro de alivio, sino como una tormenta eléctrica en el pecho. El primer positivo en la prueba fue un relámpago que iluminó por un segundo toda la oscuridad de 10 años. Ana sintió un vértigo dulce, una certeza primitiva, por fin. Luis la abrazó, y por primera vez en años, el silencio entre ellos no era vacío, sino lleno de un futuro que se dibujaba con rasgos de bebé. Pero los milagros, a veces, son frágiles. Y estos llegaron con fecha de caducidad. El primer embarazo se desvaneció una tarde de martes, alrededor del tercer mes, con un dolor sordo y una mancha escarlata que lo decía todo sin palabras. El segundo fue en invierno, duró un poco más, hasta que el ultrasonido mostró un silencio distinto, un latido que se había apagado. El tercero fue en primavera, como una burla cruel de la naturaleza que florecía afuera. Cada vez, el mismo patrón: la euforia, la cautela, el miedo creciente, y luego, la caída. No hubo flores, ni pésames, ni ataúdes diminutos. No hubo ritual que marcara el duelo. Eran funerales invisibles. Para el mundo, eran complicaciones, desafortunados eventos, abortos espontáneos. Palabras médicas, estériles,
que borraban la existencia de una vida soñada, de un hombre que Ana ya susurraba en la intimidad de sus pensamientos. Nadie veló esos duelos. ¿Cómo explicar el luto por alguien que nadie más conoció? ¿Cómo llorar a un hijo que solo existió en el mapa de tus anhelos? En los pasillos blancos y luminosos del hospital, donde la vida y la muerte conviven tras puertas de color verde, Ana aprendió un nuevo idioma, el del dolor clandestino. Aprendió a llorar en silencio, con el rostro hundido en una almohada de papel grueso, ahogando los sollozos para no molestar a la mujer feliz de la habitación de al lado, cuyo llanto de recién nacido era como un cuchillo girando en su propia herida. Aprendió a firmar papeles sin leerlos. Su mano trazaba su nombre en formularios de evacuación de restos o procedimiento post-pérdida, mientras su mirada se perdía en una mancha de la pared. La letra impresa era solo un bosque de términos ilegibles. Lo único claro era la rendición, la entrega de lo que quedaba de su esperanza a un protocolo anónimo. Y sobre todo, aprendió a pedir perdón. No con palabras, sino con cada mirada baja, cada hombro encorvado. Lo siento, le decía a Luis con el gesto. Perdóname, le susurraba a su propio cuerpo en el espejo, tocando con yerta un vientre que había traicionado, una y otra vez, la promesa más importante. La culpa se volvió un órgano más, que latía en su interior con un ritmo constante y enfermizo. Luis no supo navegar ese mar de duelo sin nombre. Su dolor, agudo y confuso, se endureció como lava que se convierte en piedra. Donde Ana buscaba un estoy contigo, él ponía un muro de silencio o una palabra cortante. ¿Por qué nuestro cuerpo hace esto?, preguntó una vez, usando el plural, pero su tono era una acusación singular. El mundo a su alrededor se volvió más cruel, pero no por acción, sino por omisión. Las amigas que evitaban el tema, las fotos de bebés que inundaban las redes sociales como una felicidad ajena y ensordecedora, las preguntas que ya no eran para cuándo, sino ¿y no has pensado en dejarlo? Ana caminaba por las calles de Guadalajara, entre el aroma a tortillas recién hechas y el sonido de los mariachis, y se sentía como un fantasma. La vida bullía a su alrededor, ajena a sus 3 funerales privados, a su corazón convertido en un pequeño cementerio de sueños. Había tocado el cielo 3 veces, y 3 veces había caído, cada vez desde más alto. Y en el suelo, sola, comenzaba a preguntarse no ya cómo volver a intentarlo, sino si tendría fuerza siquiera para levantarse. La 4ª visita al hospital fue la más fría. Ana ya no lloraba. Había entrado en un estado de resignación helada, como si su cuerpo y su alma estuvieran anestesiados. Mientras esperaba, sentada en una incómoda silla de plástico azul, repasaba mentalmente la lista de preguntas que haría al médico. Eran preguntas técnicas, secas, un intento desesperado por racionalizar lo que sentía como un fallo catastrófico de su ser. Fue entonces cuando la vio. Sentada en la esquina opuesta de la sala de espera, una muchacha. No podía tener más de 17, 18 años. Llevaba una sudadera grande que parecía querer esconderla, y sus manos, finas y con las uñas mordidas, no dejaban de temblar. Tenía los ojos enormes, como los de un animal acorralado, escaneando la sala con un miedo tan palpable que casi se podía tocar. Era un miedo distinto al de Ana. No era el miedo a la pérdida, sino el miedo a la vida que crecía dentro de ella. Sus miradas se cruzaron por un instante. No hubo solidaridad en ese primer contacto, solo un reconocimiento mutuo de la desgracia. 2 extrañas unidas por el mismo lugar, pero por caminos opuestos. La joven volvió a bajar la cabeza, contrayéndose aún más. El destino, o la sobrecarga del sistema, quiso que las llamaran casi al mismo tiempo y que sus citas se retrasaran, dejándolas otra vez solas en aquel pasillo lateral, un limbo de baldosas brillantes y luces fluorescentes. La joven rompió el silencio con un sollozo ahogado, un sonido tan desgarrado que atravesó la coraza de Ana. Y no sé qué hacer, susurró la muchacha, más a sí misma que a nadie. Ana, contra todo pronóstico, se acercó. No dijo todo va a salir bien, porque era una mentira que ambas habrían detectado. En su lugar, se sentó a su lado y preguntó, con una voz que no había usado en meses, suave y carente de juicio.
¿Quieres hablar? El nombre de la chica era Valeria. La historia era tristemente común: un novio que había huido, una familia estricta que la echaría de casa, estudios a medio terminar, un futuro que se desmoronaba. Hablaba del aborto con determinación y terror a partes iguales. Lo llamaba la solución, pero cada vez que decía la palabra, una parte de ella se encogía. Todo el mundo me va a odiar. La gente dice que soy una... No terminó la frase, tragando saliva. Yo no te odio, dijo Ana, y al decirlo, se dio cuenta de que era la verdad más profunda que había pronunciado en años. No había espacio en ella para juzgar a nadie. Su propio cuerpo había sido juzgado y sentenciado demasiadas veces. Valeria la miró, buscando el reproche en sus ojos y no encontrándolo. Solo encontró un dolor antiguo, un cansancio que resonaba con el suyo propio. En ese silencio compartido, dos mujeres rotas por razones opuestas se encontraron, no en la solución, sino en el mismo dolor. El dolor de sentirse atrapadas por un destino que no habían elegido, de cargar con un futuro que las aterraba. De repente, Valeria, presa de un pánico aún mayor, agarró el brazo de Ana. Sus dedos eran fríos. Y dicen que es muy peligroso hacerlo así, en la clandestinidad. Que puedo morirme. Ana sintió un escalofrío. No era el miedo a la legalidad o a la moral, era el miedo puro y primitivo de una niña asustada por su propia vida. Entonces, en medio de ese torbellino de desesperación y miedo, Valeria pronunció las palabras. No las dijo con grandilocuencia, ni como una oferta formal. Las soltó como un grito ahogado, como el único salvavidas que veía en un mar tormentoso. Si no puedo, si al final no me atrevo o es muy peligroso, hizo una pausa, respirando con dificultad. Te regalo a mi hijo. El aire en el pasillo pareció solidificarse. No hubo trompetas celestiales, ni una revelación dramática. Solo hubo el zumbido de los fluorescentes y el eco de esa frase imposible, nacida del vértigo y la necesidad. Ana no respondió de inmediato. No saltó de alegría. Sintió un dolor agudo, una punzada de empatía brutal por la magnitud de la oferta y la desesperación que la impulsaba. No era un contrato, ni un acuerdo. Eran palabras nacidas de la desesperación, frágiles como el cristal. No había papeles, ni promesas, solo el cruce de dos destinos en el lugar más sombrío de sus vidas. Ana tomó la mano temblorosa de Valeria y la sostuvo. No dijo sí. No dijo no. Solo dijo: no estás sola. Y en ese instante, por primera vez en años, Ana no pensó en su vientre vacío, ni en su duelo. Pensó en la vida. Frágil, complicada, aterradora, pero vida al fin. Y una chispa minúscula, no de esperanza, sino de un propósito distinto, comenzó a latir donde antes solo habitaba la pérdida. Lo que siguió a esas palabras no fue un contrato, sino un cuidado silencioso. Una corriente de humanidad que fluyó en la dirección más inesperada. Valeria, tan sola y tan asustada, no tenía a dónde ir. Y Ana, cuya casa era un museo de sueños frustrados, abrió la puerta. No fue una adopción desde el primer día. Fue algo más orgánico, más frágil. Fue un vamos viendo dicho con los hechos. Ana le ofreció el cuarto de invitados, ese que inconscientemente había mantenido vacío, como esperando a alguien. No era la habitación de un bebé con móviles de colores, era un espacio sencillo, pero cálido, bañado por el sol de la tarde. Y así comenzaron los 4 meses más extraños y trascendentales de la vida de Ana. Se convirtió en guardiana, en cómplice, en la sombra protectora de Valeria y de la vida que crecía dentro de ella. Cuidó de la muchacha como si cuidara el vientre que nunca pudo sostener. Era un cuidado que nacía de un instinto maternal que, hasta entonces, solo había causado dolor. Pero ahora tenía un destino, un rostro. Le preparaba comida caliente cada mañana. No eran platos elaborados, sino los consuelos de la cocina de su infancia: atole, sopa de fideo, arroz con leche. La cocina, que había sido un lugar frío y funcional, recuperó su aroma a hogar.
Observaba cómo Valeria, poco a poco, perdía el miedo en los hombros y ganaba un brillo tenue en los ojos mientras saboreaba cada bocado. Fue su acompañante en cada consulta médica. Ya no era la paciente, era la mano firme que sostenía la carpeta con los papeles, la que hacía las preguntas prácticas, la que traducía el lenguaje médico para Valeria. En la sala de ultrasonido, la misma donde ella había recibido tantas noticias devastadoras, Ana contuvo la respiración. Cuando el técnico señaló en la pantalla gris ese pequeño corazón latiendo como un tambor diminuto, Ana sintió que el suyo se detenía. No era su sangre, pero era vida. Una vida que, por un giro del destino, estaba entrelazada con la suya. Tomaba las manos temblorosas de Valeria en cada visita. Las manos que antes temblaban de miedo, ahora a veces temblaban de emoción, de incredulidad. Ana las envolvía entre las suyas, que ya no temblaban. Habían encontrado una firmeza nueva. Y, día a día, en su corazón, algo irrevocable sucedió, ese bebé ya era suyo. No por un papel, ni por un derecho biológico. No había habido ceremonia. Fue un proceso silencioso e imparable, como la marea. Era suyo por el caldo que preparaba con cuidado, por las noches en vela escuchando las inquietudes de Valeria, por las conversaciones a media luz donde la joven le confesaba sus temores de no ser buena madre, de no estar a la altura. Ana la escuchaba, y en su interior, un amor feroz y protector por ese niño no nacido echaba raíces profundas. Era un amor que no venía del útero, sino del alma. Un amor que elegía, que se construía en la acción, no en la biología. El mundo exterior empezó a mirarla de otra manera. En el mercado, las vendedoras, al verla comprar vitaminas y frutas, le sonreían con complicidad. Las vecinas que antes bajaban la vista ahora le preguntaban, con una sonrisa, por su sobrina y cómo venía ese embarazo. Ana, por primera vez en una década, volvió a sentirse mujer ante los ojos del mundo. Ya no era la pobrecita estéril, la mujer incompleta. Había recuperado un lugar en el círculo de la vida, aunque fuera desde un papel secundario, prestado. Era una sensación agridulce. Cada patadita que Valeria le colocaba la mano sobre la barriga para que sintiera era un milagro que la llenaba de alegría y, a la vez, de un dolor sordo por todo lo perdido. Y todo era secreto. Un secreto a voces, quizás, pero un acuerdo tácito de no nombrar el futuro. No hablaban de cuando nazca y tú, se aferraban al presente, al cuidado, al día a día. Ana vivía en una dualidad constante. Por un lado, la mujer práctica que cuidaba de una joven embarazada. Por otro, la mujer cuyo corazón ya había tejido un lazo indestructible con un ser que aún no veía la luz. En el silencio de la noche, mientras Valeria dormía, Ana ponía una mano sobre la puerta cerrada de aquel cuarto y sentía que, por fin, estaba sosteniendo algo real. No era su vientre, pero sí su destino. El parto llegó en una madrugada de lluvia suave, como si Guadalajara quisiera lavar el aire para la llegada. Ana estuvo allí, como había estado los últimos meses. Sostuvo la mano de Valeria, le secó la frente, le murmuró palabras de aliento que salían de un lugar genuino en su corazón. Cuando el grito agudo y vibrante del recién nacido llenó la sala de partos, Ana sintió una descarga de vida tan poderosa que le dobló las rodillas. No era un sonido de dolor, era el sonido del mundo recomenzando. Una lágrima cálida rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de una gratitud absoluta, salvaje. Por un instante perfecto, todo el dolor del pasado se redimió en ese llanto. Pero los instantes perfectos son frágiles. La burocracia del hospital, fría y sistemática, no vio una historia de dolor compartido, de cuidado silencioso, de un vínculo forjado en la desesperación. Vio a una mujer de casi 40 años, sin parentesco biológico, firmando como acompañante, con los ojos llenos de un amor que no correspondía a un simple vínculo familiar. Vio irregularidades. Vio sospecha. Una trabajadora social, con un formulario en la mano y escepticismo en la mirada, empezó a hacer preguntas. ¿Cuál era exactamente su relación con la madre? ¿Dónde estaban los papeles de tutela?
¿Por qué la madre biológica era menor de edad y estaba bajo su techo? Las preguntas eran dardos que encontraban un vacío legal. Ana, confiaba en la verdad de sus actos, habló de cuidado, de apoyo, de una promesa nacida en un pasillo de hospital. No mencionó las palabras "te regalo a mi hijo". Algo en su instinto le dijo que sonarían como un trueque prohibido. El miedo es un ácido que devora los compromisos más nobles. Valeria, aún adolorida, asustada por las autoridades, presionada por una familia que había reaparecido con reproches y amenazas, se encogió. Cuando la interrogaron por separado, la joven, con la voz quebrada y el rostro pálido, negó todo. Dijo que Ana era una señora que la había ayudado, pero que había habido presión. Usó la palabra que le susurraron al oído: tráfico. Lo dijo para salvarse, para que no le quitaran a su hijo, para cumplir, al fin, con el mandato de sangre que ahora su propia familia le exigía. Fue suficiente. El sistema, diseñado para proteger, pero a menudo ciego a los matices del corazón, solo vio un delito: robo de bebé. La caída fue brutal y pública. Los mismos vecinos que antes sonreían, ahora murmuraban detrás de las ventanas. Las miradas en el mercado ya no eran de complicidad, sino de recelo y condena. La sociedad fue rápida, implacable, en señalar a Ana. El veredicto popular fue más rápido que el judicial. Una mujer que no puede ser madre es capaz de cualquier cosa. Se tejieron historias: que había aprovechado la vulnerabilidad de una niña, que había comprado al bebé, que su obsesión la había llevado a la locura. Su infertilidad, que antes era una pena, se convirtió en el motivo del crimen. Era la prueba final de su anormalidad. Ana no terminó en la cárcel solo por un crimen mal entendido. Terminó allí porque no encajaba. No encajaba en el molde de madre biológica, y cuando intentó crear una maternidad desde otro lugar, el mundo solo vio una distorsión, una amenaza al orden establecido. El sistema la castigó por saltarse los cauces, por intentar tejer una familia con hilos de compasión en lugar de sangre. La celda era fría y quieta, pero el silencio interior de Ana era aún más profundo. Allí, en la penumbra, entendió la verdadera naturaleza de su crimen. Ana no robó un bebé, intentó robarle al destino una oportunidad de amar. Robarle a la fatalidad, a la pérdida recurrente, un espacio donde depositar un amor que ya existía, enorme y listo. Su verdadero delito fue desafiar el mandato social más arraigado, el que dicta que la maternidad es un destino biológico o un trámite legal perfectamente delineado. No cumplió con el guión. Su amor fue desobediente, surgió de las grietas, y por eso fue condenado. Mientras el mundo sigue juzgando vientres y no corazones, midiendo la legitimidad del amor por certificados y parecidos físicos, muchas Anas siguen pagando condenas invisibles. No tras rejas de concreto, sino en el ostracismo de las reuniones familiares, en la pena de las preguntas nunca hechas, en la soledad de un amor que la sociedad se niega a reconocer. Su historia no es solo la de una mujer y un bebé. Es el espejo de un mundo que, a menudo, prefiere la crueldad de la norma a la compleja y salvaje belleza de un amor que elige nacer, contra todo pronóstico, en el lugar más inesperado. La historia de Ana, entre estas paredes de tinta y papel, puede sentirse lejana. Pero detente un momento. Respira. Y hazte esta pregunta incómoda, directa. ¿A cuántas personas has llevado a la cárcel? Y no hablo de cárceles de cemento y barrotes. Hablo de las otras. Las que construimos cada día con el ladrillo de un comentario, el cemento de una mirada, la reja de una expectativa. Esas cárceles no tienen guardias visibles, pero sus prisioneros llevan grilletes en el alma. Piensa en las preguntas fuera de lugar, esas que lanzamos como dardos envenenados disfrazados de interés. ¿Y para cuándo un bebé? ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Ya se les pasó el tren? Con lo buen padre /diagonal madre que serías, qué pena que no. ¿Y no piensan en adoptar? Así solucionan el problema. Cada una de estas preguntas, en un momento equivocado, es un cerrojo que se cierra. Son condenas sin juicio previo. Porque no sabemos.
No sabemos qué batalla libra esa pareja sonriente frente a nosotros. No conocemos los tratamientos agotadores, las pérdidas silenciosas, la decisión difícil, el duelo por un sueño o simplemente la elección pacífica de un camino distinto. Hay dolores que no se pueden hablar. Hay historias que no caben en la pequeña caja de nuestras curiosidades. Y tú, mujer que estás en ese proceso, escúchame bien. Jamás, jamás te sientas menos. Jamás permitas que un mandato social opaque tu luz. Todas somos mujeres, pero no somos un molde. Tenemos capacidades diferentes, talentos diferentes, cuerpos que escriben historias distintas. Algunos albergan vida, otros albergan sueños igualmente poderosos, otros sobreviven a guerras internas. Nacimos para brillar, cada una con su propia frecuencia, no para repetir como eco la vida de otra. No te sientas presionada por un guión que no escribiste. Acepta lo que eres y quién eres, con toda la complejidad y la belleza de tu viaje. El amor no se debe condicionar a lo que se produce en nuestro vientre, sino a lo que somos en nuestro corazón. La esencia de ser mujer trasciende por completo la biología, reside en la fuerza, la compasión, la resiliencia y la capacidad de amar de maneras infinitas. Como sociedad, nuestro deber es claro: debemos fomentar procesos accesibles y compasivos para aquellas mujeres que desean con toda su alma tener un bebé y se enfrentan a obstáculos. Y, con la misma humanidad, debemos garantizar salidas seguras, legales y sin estigma para aquellas mujeres que, en su dolor o en su verdad, deciden que no pueden continuar con un embarazo. Juzgar menos. Apoyar más. Entender que la autonomía sobre el propio cuerpo y destino es el cimiento de la dignidad. La historia de Ana es un grito ahogado por todas las que cargan con un dolor que no se ve. Es un recordatorio de que el amor verdadero a menudo viste ropas que no reconocemos. Y es, sobre todo, una llamada a la acción, a mirar con más cuidado, a preguntar con más tacto, a abrazar con más fuerza las historias que son diferentes a la nuestra. Porque al final, todos estamos aquí, intentando abrirnos paso entre nuestras propias sombras, buscando una luz. No importa en qué punto de tu camino estés. No importa qué cárcel invisible intentes dejar atrás. Tu historia no ha terminado. Tu capacidad de amar, de sanar y de brillar es inquebrantable. Sigue adelante. Si esta historia resonó en ti, suscríbete para encontrar más relatos que iluminen las fortalezas silenciosas del corazón humano. Comparte este video con alguien que necesite recordar que su valor no se define por las expectativas de los demás, sino por la verdad de su propio viaje.